Así que espero que ya estés ahí en Jeremías 17. Jeremías 17, y vamos a leer desde el 5 hasta el 10. Dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. No hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos hable. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este increíble tiempo que estamos teniendo hoy, Padre, donde estamos acercándonos a ti, recibiendo ánimo, recibiendo consuelo a través de lo que tú haces, Padre. Te pido que hables en este momento, que toques nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que la gente necesita hoy, necesita poner su mirada en ti, Padre. Así que obra con tu Espíritu Santo a cada uno desde sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, creo, iglesia, que más que nunca en este tiempo se está exponiendo lo que hay en nuestro corazón. Como te decía, hace unas semanas decíamos que el coronavirus iba a sacar los colores de la fe de muchos de nosotros. Y la realidad es que muchos estamos siendo confrontados en este tiempo, muchos estamos siendo desafiados y también estamos siendo expuestos, se está viendo la realidad de nuestra fe, dónde estábamos parados antes de que esto comenzara y Dios ha usado precisamente el COVID-19 y esta pandemia global para exponernos a eso. Es parte de lo que enseña Deuteronomio 8:2, un texto que seguramente veremos en otra ocasión, que Dios usa mucho constantemente en nuestra iglesia, pero te recuerdo que dice Deuteronomio 8:2, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 42 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Algo que Dios está haciendo es sacándonos de nuestro confort, poniéndonos a prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Es decir, está sacando nuestra naturaleza verdadera, nos está sacando de la hipocresía que a veces queremos tener y bueno, nuestra vida se está viendo incomodada precisamente en este tiempo y es donde se está viendo cómo está nuestra fe y todos audiblemente diríamos que confiamos en Dios. Esa es una realidad. Todos diríamos, yo confío en Dios. Si tú eres cristiano, vas a decir, yo confío en Dios. Pero esa confianza se va a ver en los momentos difíciles. Ahí es donde se va a comprobar si sí o si no. Y de verdad, antes de continuar, me gustaría decirte esto. ¿Qué cosas están surgiendo en ti? Medita en eso. ¿Qué cosas han surgido en ti en este tiempo? Te decía, muchas personas tienen un tema de control, de inseguridad, que ante noticias pues se vuelven locos y es algo con lo que todos batallamos un poco, pero así como a unas personas les pasa eso, a otras personas les pasa otro tipo de cosas. Se llenan de ira, se llenan de tristeza, qué sé yo. Tú deberías estar viendo, y no quiero dar ejemplos para que no te encasilles solo en algunos ejemplos, ¿no? Sino que de verdad tú medites, porque si acaba la pandemia y tú no meditaste en tu caminar y si tú no pusiste en tela de juicio tu proceder y no aprendiste y no te arrepentiste de cosas que habían en tu vida, entonces habrás desaprovechado todo lo que Dios está haciendo. Y hoy vamos a ver que estamos confiando en algo. Y eso en lo que confiamos
define mucho de lo que ocurre con nuestra vida. Dice el texto en Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Ese es un texto muy fuerte que probablemente ya habías escuchado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mira, te doy un poquito de contexto para que veas a qué se refería exactamente este punto. Dice que así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y que se apoya en su propia fuerza. Y esto hablaba de Israel, que constantemente pasaba por dificultades, porque dificultades me refiero a temas de guerra. ¿Por qué? Porque pasaba algo con Israel, estaba justo en medio, en el paso de muchas naciones, ¿no? Y normalmente habían enemigos en el norte y habían enemigos en el sur. Y obviamente acá tenía Egipto y en el norte pues estaba Siria, podía estar Asiria, en su tiempo estuvo Babilonia, Persia, Grecia, todos estos lugares. Entonces era un lugar de choque y constantemente se iba a ver dificultada la situación. Aparte, Israel estaba dividido en dos partes, dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es donde estaba Jerusalén, en el norte es donde estaba Samaria, por ejemplo. Y también ahí habían enemigos, habían problemas. Entonces, ¿qué pasaba? La tendencia constante de los judíos era confiar en buscar ayuda de otras naciones, específicamente de Egipto. ¿Qué pasaba? Venía, por ejemplo, en algún punto de la historia, el reino del norte se unió, se alió con Siria, cuya capital es Damasco y es un lugar que hoy existe, por ejemplo, y se aliaron para destruir al sur, ¿no? Y entonces cada vez que pasaba esto, que había una amenaza, que había una dificultad, lo que hacía Israel era buscar ayuda de Egipto. Siempre buscaba ayuda de Egipto, buscaba ayuda de otras naciones, y Dios repudiaba eso porque no buscaban a Dios, buscaban a otras naciones. Y mira lo que dice Isaías 31, 1 al 3, esto lo ejemplifica claramente. Dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto? Al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos. Dios repudia eso. Dice: en lugar de buscar ayuda del Señor. ¡Wow! El Santo de Israel. En su sabiduría el Señor enviará una gran calamidad, no cambiará de parecer, se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan. Pues estos egipcios son simples seres humanos, no son Dios. Sus caballos son solo carne, no espíritus poderosos. ¿Ves? Ellos tenían ese tema. ¿Por qué? Porque Egipto tenía, digamos, una fuerza, un poder que ellos no tenían, poder militar. Y eso hacía que ellos dijeran: bueno, pues en problemas ya sé a quién acudir, a Egipto. Y Dios odia eso. Dios odia cuando su pueblo, en vez de acudir a Él, acude a otras cosas antes. Y hay quienes pueden leer este texto que leí al inicio y dicen: gracias a Dios yo no confío en nadie. A mí me enseñó mi abuelita a no confiar en nadie, lo cual es una locura, ¿no? Dicen algunos: yo no confío ni en mi esposa. Y eso no es lo que dice el texto, no tiene nada que ver con eso. Eso es incorrecto, de hecho. Lo que está diciendo el texto es que una persona ya tiene una sentencia, es decir, está maldito, ya está listo su cuadro, como decimos, peinado con raya en medio, ya se lo llevó el tren, no sé cómo tú quieras decir, está acabado, tiene un sello en su frente que dice: te va a ir mal. Esa persona, ¿quién es? La persona que busca y confía en otras fuentes de ayuda y busca un refugio en otros lugares antes que en Dios. No se trata entonces de en quién desconfías, si desconfías de la gente, no, sino en quién confías. Tú dices: yo no confío en nadie. Sí, probablemente nada más confías en ti. Y ese es el mayor problema de todos. Y es que el problema no son los otros, el problema no es Egipto. El problema es Israel, que ponía su confianza en su propia opinión, en lo que creía que era prudente, en lo que creía que era el camino a seguir.
Y ese es el problema, porque dice el texto, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Ese es el problema, confiar en nuestras propias fuerzas. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo lo entendía, ¿sabes qué? Yo no puede ser por mis propias fuerzas, tiene que ser por las fuerzas de Cristo o por sus méritos. Entonces, la consecuencia de confiar en nuestras propias fuerzas, la consecuencia inmediata es apartarnos del Señor. O dicho de otra manera, Jeremías también lo decía anteriormente en un texto que si tú eres de casa, sabes que lo usamos mucho, en Jeremías 2:13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, si construyes tu propia fuente, dejas la fuente de vida. Dicho de otra manera, si confías en tus propias fuerzas, te apartas del Señor como tu fuerza. Y ese es el problema. El problema es que estás confiando en tu propio caminar, en tu propio proceder, y eso es grave. Por eso dice el texto, y aparta su corazón del Señor. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Aquí hay algo muy interesante y lo veremos a continuación. Es imposible que puedas confiar en tu propia opinión acerca de ti mismo. ¿Por qué? Siempre creemos que lo que creemos o lo que pensamos está bien solo por el simple hecho de que estamos convencidos de que es así. O sea, como estamos convencidos de que estamos en lo correcto, creemos que solo por eso ya estamos en lo correcto. Un ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, ¿cuántas veces no ocurre en casa? Ahora estamos en nuestro hogar. ¿Y cuántas veces ocurre que se pierde algo, ¿no? Y tú lo usaste por última vez? O tu mujer te dice, o yo le digo a mi mujer, voy a decir que es mi caso para no tener broncas con llanura, ¿no? Pero ella me dice, ¿tú lo tenías en la mañana, Adrián? Y yo, por ejemplo, la pila de una de las cámaras. No, pues yo te vi, tú lo tenías en la mañana, Adrián. Y tú juras y yo juro, no fue así. Es más, hasta usamos estas frases como, solo que yo esté loco para no acordarme. Me acordaría, estás mal, ¿qué crees? O sea, ¿qué crees que se me olvidó? Si lo hubiera tenido, yo sabría dónde está. Y de verdad estamos tan convencidos, pero sabes, podríamos estar equivocados. ¿Y qué pasa? A veces finalmente encontramos esto en un lugar donde nosotros lo pusimos, recordamos y decimos, híjoles. Pero sabes, un poco nuestra mente que falló, pero también mucho nuestro orgullo jugaron en nuestra contra. Y la evidencia demostró que estábamos mal. Pero tú jurabas que no estabas mal. Ahora, aquí es algo más lejano, porque dice el texto en el 9, más adelantito, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Quién? No hay nada tan engañoso como el corazón. El corazón entonces es similar a esta idea, pero es peor. Es decir, somos peores de lo que podemos imaginar que somos. Deberíamos desconfiar totalmente, iglesia, de nuestra propia percepción de nosotros mismos. Porque todos siempre tenemos argumentos para defender nuestro punto de vista. Por eso es vital rendir cuentas. Por eso es muy importante estar en un grupo de rendición de cuentas. Porque, mira, te lo voy a decir así de simple. Tú difícilmente te das cuenta cuando te apesta la boca, ¿no? O sea, es hasta que hablas con alguien más, que estás platicando con alguien más, que esa persona te dice en tu cara, oye, te huele horrible el hocico, ¿no? Perdón, tienes mal aliento, un poquito más refinado, vamos a decirlo. Nos damos cuenta.
¿Sabes qué? Pero es cuando otros ven eso que pueden decirte. Y por eso es importante. Porque si no, eres sabio en tu propia opinión. Y tú dices, no, no, a mí yo sé lo que hago porque yo tengo una relación con Dios y Dios me revela a mí esto y no funciona así. El corazón es engañoso, muy, muy engañoso. Eh, pero mira, hay una evidencia clara de si sí estás confiando o no en el Señor. Eh, y esa evidencia no es lo que tú creas que estás haciendo. Eso no sirve. Lo que tú crees que estás haciendo está sesgado por tu corazón engañoso. ¿Cuántas veces no platico con gente que crees que está en lo correcto? Y no los voy a convencer de que no, a menos que el Espíritu Santo lo haga. ¿Por qué? Porque están engañados. Su corazón los ha engañado. Pero mira, es mejor ir a las evidencias que a las opiniones. Y hay una evidencia. Quien está confiando en sus propias fuerzas, es decir, si tú estás confiando en el hombre o en tu propia fuerza, te has apartado del Señor. Es lo que dice el texto. Que quien ha hecho esto se ha apartado del Señor. Entonces, una pregunta para ver si sí estás confiando en Dios es, ¿estás cerca hoy del Señor? ¿Estás buscando al Señor? ¿Cómo es tu relación con Dios en estos días? ¿Cuántos de aquí podrían decir, no, yo todos los días, gracias a Dios? Vamos a poner, voy a ponértelo muy práctico. En el último mes has podido leer al menos unos de 3 a 5, vamos a poner 3 capítulos de la Biblia por semana, regularmente, y de ahí para arriba. ¿Estás cerca del Señor entonces? ¿O estás apartándote del Señor? Estás un poquito, tú puedes decir, estoy un poquito apartado, pero tampoco creas que estoy lejos porque no he matado a nadie ni me estoy drogando. Y un poquito apartado, mira, un poquito es suficiente para que veas que no estás confiando en Dios. Mira, y es simple. ¿Qué tanto te has metido con el Señor en estos días? Entre más cerca estás de Dios, menos confías en ti mismo. Pero entre más estás confiando en ti mismo y en tus méritos, en tus logros, en tus alcances, en tus habilidades, en tu inteligencia, en tu prudencia, tu corazón se apartará cada vez más del Señor. Entonces, eso es algo. Pero mira, no es la única evidencia. Porque el corazón, mira, el corazón es canijo, es súper engañoso. Y aún así nosotros podríamos engañarnos de que sí estamos buscando del Señor. De que sí estamos así súper cerca, decimos. No, yo estoy metidísimo con Dios ahorita. Uf, no, mira, yo leo mi Biblia todas las mañanas. Wow. No es la única evidencia, gracias a Dios. De hecho, no es la mejor evidencia si tú piensas que estás cerca o estás lejos. Sino la evidencia, digamos, más completa, dicho por Jesús también, son los frutos de esa aparente cercanía o esa real cercanía o esa lejanía. Los frutos demuestran la realidad, no tus palabras. No que tú digas, no, yo estoy metidísimo con Dios, yo estoy al tiro, no hombre, yo ahorita estoy que vuelo. Mira, he visto tantos casos de personas, de verdad, no tienes idea, que dicen que están súper metidos con Dios, que están confiando en el Señor y su vocabulario está lleno de frases y de un lenguaje casi angelical, que hablan cosas espirituales, pero que sus frutos demuestran otra cosa. Que a la hora de la verdad se demuestra que no estaban tan bien como parecía. Y acuérdate, el diablo también sabe leer la Biblia. Y el diablo hasta la cita y la recita y da palabra. A Jesús le dio palabra. No, y acuérdate también que los demonios creen y tiemblan. Entonces, el corazón es engañoso. Lo mejor es ver tus frutos. ¿Cuáles son tus frutos?
Oye, tú dices, ¿cuál frutos? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Mira, las consecuencias de no confiar en Dios. Porque tú puedes decir, mira, yo creo que no estoy confiando lo suficiente en Dios. Que a lo mejor sí en ciertas cosas, pero hay otras áreas en las que no estoy confiando en Dios. Dice el texto en el 6, que esta persona que es maldita y que no confía en Dios, dice, será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. ¡Wow! Este texto es durísimo. Una persona que confía en sí mismo, en su propia fuerza, y confía en la fuerza del hombre, y confía en lo terrenal demasiado, y que se ha apartado del Señor, es una persona que va a ser como una zarza en el desierto. Y esto es fuerte. ¿Por qué? Porque está engañado, para empezar. Y aquí está hablando de un arbusto, de una planta que está en un suelo estéril, sin savia, por ejemplo, que no tiene utilidad. Entonces, cuando vienen las pruebas, Horizonte, es cuando se demuestra de qué estamos hechos. Y si tenías suficiente agua en tus raíces para sobrevivir las dificultades. Entonces la ansiedad, el miedo, el afán, la confusión van a tocar a tu puerta. Y sabes algo, no vas a tener esperanza, no vas a tener gozo, no vas a tener calma, no vas a tener paz, vas a estar seco, vas a estar raquítico, desnutrido. Qué fuerte. Y no estoy diciendo esto como un juicio, ¿sabes? No te estoy diciendo así como, oh, está durísima el sermón. No, no ese es el punto. No es eso lo que quiero. Yo estoy aquí, mira, como una advertencia. Porque, ¿sabes? Yo he estado en este lugar. Y cada tanto, lamentablemente, para vergüenza mía lo digo, regreso a este lugar. Un lugar donde he confiado, a lo mejor he dejado de confiar en Dios y he estado empezando a confiar en mí, en mis propias fuerzas. Y es a través del fruto y de los frutos que me doy cuenta muchas veces que algo anda mal. Porque mi corazón engañoso puede decir constantemente, todo está bien. Pero no todo está bien. Porque estas cosas tocan a mi puerta y aunque es normal que estas cosas toquen a nuestra puerta, no está bien que entren a casa y que se queden ahí constantemente. Eso demuestra que algo anda mal. Dice el 6, en otra versión, mira, esta versión es muy buena. Dice que son como los arbustos raquíticos del desierto. Estas personas que no confían en Dios son como los arbustos raquíticos, wow, del desierto, sin esperanza para el futuro. Qué duro, ¿no? Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Entonces una planta raquítica, sin frutos, sin esperanza. ¿Cómo está tu vida hoy? Y no solo cómo está tu vida hoy, ¿cómo está tu vida cuando te quitan eso en lo que confías? Y tú puedes decir, es que yo no confío en mí mismo, ¿no? A lo mejor no me estás entendiendo. A lo mejor confías en tu dinero, por ejemplo. ¿Cómo estás cuando hay una amenaza a tu presupuesto, a tu dinero, a tu ingreso? ¿Cómo te pones? ¿Cómo estás cuando pierdes la salud o hay una amenaza a tu salud, a tu confort, a tu paz familiar, a tu control de las cosas? Tu ministerio, por ejemplo, cuando te es quitado la aprobación de otros, cuando no tienes la aprobación, el éxito profesional, etc. Y por eso te digo, en ese tiempo muchas de estas cosas se nos están quitando.
Y nos estamos dando cuenta que confiamos demasiado en estas cosas. ¿Y cómo nos damos cuenta o cómo te debes de dar cuenta? Por los frutos, por las cosas que ocurren en ti. Te das cuenta de que estás raquítico, de que no tienes agua y te estás deshidratando. Es fuerte. Arbustos raquíticos sin esperanza para el futuro. No quieres ser eso. ¿Cómo luce alguien que confía en Dios entonces? Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¡Wow! Nunca deja de dar fruto. Mira, entonces alguien que confía en el Señor, según este texto, es bienaventurado o bendito, ¿no? O dichoso. Es alguien que siempre está satisfecho porque siempre tiene agua, dice el texto, porque está plantado junto al agua. Es alguien que no teme al calor de las circunstancias. ¡Wow! Es alguien que no se angustia en la sequía. Y es alguien que siempre está dando fruto. Así luce alguien que confía en Dios. Te lo repito, es bienaventurado, siempre está satisfecho, no le teme el calor de las dificultades, nunca se angustia en la sequía y siempre está dando fruto. Yo estoy seguro que tú escuchas esto y tú dices, yo quiero eso. Yo quiero eso para mí, quiero eso para mi cónyuge, quiero eso para mis hijos. Dice en otra versión que a estos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. No les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Nota esto. Y mira esto. Las circunstancias no son seguras. Hay sol, hay calor y hay sequía. Hay dificultades. Son reales. Están ahí. No nos podemos olvidar de eso. Nunca la bendición, mira, nunca la bendición ha descansado en que las circunstancias vayan bien. La bendición que Dios nos da nunca ha estado sujeta a la economía mundial, a la salud global, al estado del tiempo, al gobierno en turno, a la situación del país, del planeta. No. La bendición nunca ha dependido de las circunstancias externas. La bendición siempre se trató de estar sembrados en el lugar correcto, junto a la fuente de agua. ¿Te acuerdas lo que leíamos en el 2:13 de Jeremías? La fuente de agua viva. Siempre la bendición ha estado ahí. Porque a estas personas les está llegando el calor, que es el sol, y les está llegando la sequía. Dice 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuáles son tus preocupaciones en este tiempo? ¿Qué te pone ansioso en este tiempo? Es algo que debes de meditar. Todo eso lo debes de poner sobre Dios, porque Él cuida de ti. Debes de confiar en Dios. Por eso de lo que se trata esto, y es lo que te tienes que llevar hoy, iglesia, es qué clase de árbol eres. Porque a todos nos da el sol por igual. Te lo decía al inicio, todos estamos expuestos a tener coronavirus. Todos vamos a poder perder un ingreso económico. Podemos tener problemas familiares, etcétera. El sol va a salir. Es un hecho. Como decía Jesús cuando hablaba del necio y el sabio, los vientos van a venir. Y quien va a resistir va a ser quien haya construido su casa sobre la roca. El sol va a salir, la sequía va a llegar, y lo que hará la diferencia es si eres un árbol que está bebiendo del río o si serás uno que está en el desierto de la autoconfianza. ¿Dónde está sembrado? Es la pregunta.
Mira lo que dice Matthew Henry, un comentarista importante. Quienes hacen de Dios su esperanza viven cómodos, pues disfrutarán de continua seguridad y de perfecta serenidad mental. Wow. Dice Salmo 1:3 que estas personas son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces, un árbol plantado de esta manera no teme la venida del calor, pues tiene tanta humedad porque sus raíces están desde el río que tiene una reserva para la sequía. Entonces no podemos preocuparnos, no tenemos que preocuparnos si la cisterna se rompe, porque estamos con la fuente, estamos conectados a la fuente. Entonces por eso no cesan de dar fruto los que confían en Dios. Entonces, como hemos dicho anteriormente, en este tiempo lo que está pasando es que estamos cosechando lo que sembramos hace un mes, hace 2 meses, lo que sembramos en el último año. Es decir, si tú estás hoy ansioso, si tú estás hoy lleno de miedo, si tú estás hoy en depresión, si tú estás hoy pasándola mal, es algo que probablemente sembraste. Pero mira, no importa lo que sembraste ya, importa lo que vas a empezar a sembrar de aquí en adelante. Tú puedes empezar a echar raíces en el lugar correcto, beber de la fuente a partir de hoy, para que pronto puedas empezar a dar fruto. Juan 15:5, te lo leo. Ciertamente yo soy David, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Los que permanecen en Jesús van a dar mucho fruto. No te estoy dando una enseñanza nueva, te estoy dando algo básico del cristianismo. En el lenguaje del Nuevo Testamento dice así, cuando ustedes, Gálatas 5:19-23, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Esto es alguien que está apartado del Señor. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, estás idolatrando algo, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, esta ambición egoísta es muy común, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Si tú dices, yo no tengo ninguno de esos, bueno, seguramente hay alguno parecido que tienes. Dice el texto, permítanme repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, el fruto que dan estos árboles de los que hablamos, es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, dice el texto. Entonces, todos estos elementos que produce Dios en nuestra vida serán claves en esta etapa. Pero mira, ciertamente cosas como frutos como la alegría, como la paciencia, como la paz, como el dominio propio, serán desafiados más que nunca. Esa es una realidad. Estos elementos van a ser desafiados. ¿Cuántos están perdiendo la paciencia? ¿Cuántos están perdiendo la paz o ya perdieron la paz? El dominio propio. Estás en casa y te has perdido todo dominio propio. Mira lo que dice Isaías 26:3-4. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Entonces, quiero que entiendas esto. ¿Cómo es que tenemos paz? Confiando en Dios.
confiamos en una roca eterna. Jesús lo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? En Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice lo mismo, va a venir el calor, va a venir la sequía, pero tranquilos. Hay otras versiones que dicen, pero anímense, yo ya vencí. Así que mira, es un tiempo para de verdad considerar en qué y en quién estamos confiando. ¿Cómo puedes tú decir, oye, es que el corazón es engañoso? Con tus frutos. Y si tus frutos, tus obras demuestran que no estás metido con Dios, es un tiempo de parar y comenzar a hacerlo, porque sabes, va a llegar a tu vida el sol. Si no está allá, va a ponerse más fuerte el sol. Y si no te ha caído el 20, estamos en una época dura. Y probablemente va a empeorar un poco más. Pero sabes, no tenemos miedo. No nos importa cuando sale el sol. Me encanta lo que dice el texto. No nos angustiamos. No nos angustiamos en época de sequía. No hay angustia, hay descanso. ¿Por qué? Porque estamos conectados a la fuente. John Piper dice, mira lo que dijo John Piper en uno de sus escritos más recientes. Dice, este es el mensaje del coronavirus. Dejen de confiar en ustedes mismos y busquen a Dios. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte. Dios puede resucitar a los muertos, dice. ¿Por qué somos tan tontos de confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, si ni siquiera podemos evitar la muerte? Dios puede resucitar a los muertos. Entonces nuestro descanso no está en, aunque tenemos que ser prudentes, nuestro descanso no está en un protocolo de sanitización, de seguridad. No está en que el gobierno tome buenas o malas decisiones. No está si hay una vacuna o no. Nuestro descanso y nuestra confianza está en Jesús y en Dios. Y dice el texto del versículo 10, cuando dice que nadie puede conocer al Señor al corazón porque es engañoso, dice el 10, yo sí puedo. El Señor sondeó el corazón y examina los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, ¿por qué alguien continúa en sus malos caminos a pesar de saber todo lo que puede obtener de Dios y todas las cosas terribles que vienen como consecuencia de no confiar en Dios, de apartarse de Dios? ¿Por qué somos tan tontos entonces? Mira, el corazón está caído. Podríamos estar engañados, podrías estar engañado. Ruego que el Espíritu Santo te abra los ojos si es que estás engañándote. Quizás ahora mismo tú digas, sí, yo sé que, mira, yo sé en qué cosas me estoy engañando. No, no, tú no sabes, porque eso es precisamente estar engañado. Lo interesante es esto, siempre vamos a tener argumentos para convencernos de que estamos pensando bien, de que estamos en lo correcto, de que es mi posición, mi punto de vista es correcto, de que siento lo que debo de sentir, de que yo estoy bien. En las peleas con nuestro cónyuge lo analizamos y decimos, sí, pero es que yo tengo este punto, es más, yo estoy siendo más bíblico, más cristiano, y empezamos y nos vendemos esto y siempre vamos a tener la razón. Y cuando no tenemos la razón, nosotros decidimos en qué no tenemos la razón. Pero mira, lo que va a demostrar esto son los frutos. Y es simple, estás siendo más amoroso, estás amando más, estás teniendo más paz, estás teniendo más mansedumbre, más dominio propio. Analiza tu vida. Si no es así, es porque estás apartado del Señor. Simple.
simple. Los frutos van a demostrar dónde está puesta tu confianza. Deja de engañarte. Mejor renuncia a esto y ven a Jesús. Ven a Jesús. Comienza a vivir con Él y mira, entonces esta ansiedad, este temor, esta angustia, esta preocupación y toda clase de males se van a ir. Porque aunque venga el calor y la sequía, tú vas a seguir dando frutos. Porque tus frutos, por ejemplo, tu paz, vamos a poner tu paz, no dependen de si hay o no calor. No dependen de si hay o no una época de sequía. ¿Sabes de qué dependen? De que estás sembrado junto al río, junto a la fuente, de que estás en el lugar correcto, en Dios. Por eso no temes. Y cuando temes, vuelves a poner tu confianza en Dios. Regresas a Dios. Entonces la diferencia no está en las circunstancias, como veíamos. Todos estamos expuestos ante lo mismo. Todos estamos viviendo el coronavirus. Todos estamos viviendo los efectos de una recesión económica, por ejemplo. Unos más, otros menos, pero todos en algún momento. Entonces no está en las circunstancias la diferencia, sino en qué clase de árbol eres. Uno que está en el desierto, y estás en el desierto de la autoconfianza, por no decir de la estupidez humana. ¿Por qué nos ponemos ahí? ¿Por qué si tenemos un lugar, un oasis, vamos al desierto? Solo porque pensamos que tenemos la razón, solo porque creemos que podemos con esto, solo porque creemos, sí, yo no estoy buscando tanto al Señor, pero tampoco estoy tan lejos, y crees que puedes dominarte, y crees que puedes aguantar, y crees que puedes tener control, y no estás en peligro, y crees que es por tu esfuerzo, por tus obras, porque eres un buen padre, o porque cuidas mucho tu salud, o porque ahorraste dinero, o qué sé yo, cualquier clase de tontería que nos vendemos y en las cuales confiamos. Entonces, puede ser esta clase de árbol, un árbol que confía en sus propias fuerzas, sus propios razonamientos, o uno que está junto al río, bebiendo de la fuente que da todo lo que necesitamos para pasar las dificultades. Y esa es la medicina. Esa es la vacuna, iglesia. Esa es la vacuna. Confiar en Dios. ¿Cómo te puedes curar de la ansiedad, de la preocupación, de la falta de paz, de la falta de dominio propio, etcétera, 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 de toda clase de mal? La vacuna se llama confiar en Dios. Y alguien que confía en Dios es alguien que está en Cristo. ¿Cómo es alguien que está en Cristo? ¿Cómo luce alguien que está en Cristo? ¿O cómo es el camino a estar en Cristo? Es alguien que no se ha apartado del Señor, porque confía en Él. Es alguien que, como dice el Salmo 1:2, en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. En la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Así se ve confiar en Dios. Estamos buscando de Él. Las consecuencias es que estamos bebiendo el agua de esta fuente, de este río, que siempre vamos a estar verdes, frondosos como árboles, vamos a estar dando frutos, vamos a estar sin temor, vamos a estar tranquilos. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, vamos a estar ahí, ¿sabes? No solo tú necesitas eso para tu hogar. ¿Qué estás transmitiendo en tu hogar? ¿Qué estás transmitiendo en tu comunidad? ¿Estás viviendo con temor, con ansiedad, con falta de paz? ¿O estás demostrando que confías en el Señor y que estás dando más fruto que nunca? Medita en eso, analízalo, toma esta semana
Checa tus frutos, chécate cómo has estado. Y recuerda que podrías estarte engañando. Recuerda que de la calificación que podrías sacar, te puedes bajar algunos puntos, porque siempre nos vamos a calificar mejor de lo que realmente deberíamos. Pero el Señor sondea el corazón. Él conoce nuestros pensamientos y Él nos da lo que hemos sembrado. Vamos a cosechar, iglesia. Vamos a cosechar. Ya estamos cosechando hoy, pero mañana y la próxima semana y el próximo mes vamos a cosechar más. Y el próximo mes vamos a cosechar lo que sembramos hoy. Así que empieza a sembrar hoy y siémbrate en Cristo. Y el que está en Cristo da mucho fruto. Entonces vamos a orar para que Dios nos perdone por las veces que nos hemos apartado de Él y para que nos ayude a confiar más. Y al confiar, no en el hombre, no en nuestra fuerza, sino en su poder, venga como resultado el fruto. Padre, gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque nos confrontas, Señor, nos adviertes, sobre todo nos muestras el camino, Señor, hacia dónde debemos apuntar, cuál es el lugar al que debemos ir. Te pido, Señor, que nos ayudes en estos tiempos tan duros, tan difíciles, donde hay tanto temor en las calles, donde la gente, muchos están enloqueciendo, Padre, donde hay más ansiedad, donde estamos en nuestras casas, algunos encerrados desde hace mucho, y eso puede suscitar que se expongan cosas en nuestro corazón. Que este tiempo sea de provecho para nuestra alma, Señor, y con tu palabra tú puedas obrar acercándonos más a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos hemos alejado muchas veces, y ayúdanos porque queremos estar cerca de ti. Y a través de estar cerca de ti, de no apartarnos, de no confiar en nuestra fuerza, sino confiar en ti, Señor, podamos dar frutos y el temor se vaya y la angustia se vaya, Señor, y todo lo que hagamos prospere, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, es un hermoso tiempo para terminar adorando a Dios, recordando esto que estamos viendo y de dónde debe estar nuestra confianza, nuestra esperanza. Así que terminamos adorando. Dios les bendiga. Bonito domingo. Iglesia, vamos a cantar esta canción que habla de poner nuestra esperanza solo en Jesús, de confiar en Jesús. En medio de problemas, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. Y en medio de ese caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré.
sustentarás cuando no puedo más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Gracias, Padre.